a todos los que están con nosotros el día de hoy. Día domingo, día del Señor, día que se lo dedicamos a Él, con mucha alegría y con mucho gusto. Les doy la bienvenida a todos, la Misión Bíblica Carismática, por supuesto, aquellos que están en otras ciudades en el Perú y también a los que están en el extranjero. Y cómo no darles la bienvenida a aquellos que nos están viendo y escuchando por primera vez. Vamos a empezar orando. Amado Señor, gracias. Dios nuestro, Dios majestuoso, todopoderoso, a ti, mi Señor, queremos alabarte y adorarte porque eres digno, digno de ser adorado, digno de ser alabado. Dice tu palabra que todo lo que respire alabe al Señor. Y nosotros queremos alabarte con gratitud en nuestros corazones. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Ahí veo a los chiquitines, me parece hasta escucharlos. Amén, amén. Entonces alabemos todos al Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos tu precioso nombre. Maravilloso Rey. Recibe toda adoración, toda exaltación. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el
al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libres por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. todo
Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, oh. Viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, oh, oh. Estás aquí. Oh. Te adoramos. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Wow. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Estás aquí. No hay nadie como tú. Precioso Señor, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Quiero responder a tu amor que me enseñó
Oh, oh, viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, estás aquí. Estás aquí, Señor. Espíritu Santo, estás aquí. Adorar a Dios es maravilloso porque podemos hasta sentir su presencia y tener la seguridad que Él nos escucha. Cuando le adoramos estamos reconociendo que es Rey de Reyes, que es Dios soberano, todopoderoso, Dios misericordioso. Todo ello lo recordamos cuando estamos adorándole, y adorarle es decirle quién es Él y conocer sus atributos, cómo es su carácter. Y ahora vamos a honrarle porque es digno de ser honrado con lo que Él nos ha dado. Nos da todo, nos da el aire que respiramos, nos da la comida que comemos, la ropa que vestimos, nos da muchísimo más, sanidad, perdón, misericordia, todos los días, todos los días. Así es que con gratitud y reconociendo quién es Él, vamos a adorarle con diezmos, con ofrendas, con primicias, con lo que le querramos nosotros ofrecer. Vamos a orar juntos. Dios mío, te adoramos con los bienes que tú nos has dado. Te adoramos porque tú suples para nosotros cada día. Gracias porque recibo nueva misericordia cada mañana. Tu misericordia es para siempre. Así nos dices en la Biblia. Nunca nos faltará tu misericordia. Gracias, Dios mío, te traemos a ti estos bienes en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y tenemos nuestras Biblias en la mano. Hoy día vamos a hablar del libro de Ruth, que está inmediatamente después del libro de Jueces. Hemos estado viendo y tratando de ver todo lo que Dios nos enseña y nos revela acerca de Él. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Esa es nuestra pregunta y venimos viendo los libros del Antiguo Testamento y vamos a seguirlos viendo. ¿Por qué? Porque Él se revela a nosotros por medio de su palabra. El libro de Ruth fue escrito por autor desconocido. Algunos estudiosos dicen que fue Samuel quien lo escribió. Pero había quien escribía y tomaba datos de lo que estaba aconteciendo todo el tiempo. Eso tienen de bueno, muy bueno, los judíos. Siempre han escrito acerca de lo que estaba sucediendo, pero también de las genealogías, de tal manera que cada uno de ellos sabe de qué tribu viene, quiénes fueron sus ancestros. En cambio, nosotros sabemos de nuestro abuelito, de nuestro bisabuelo, algunos puede ser de su tatarabuelo, pero no tenemos mayor información de nuestra familia. Hoy vamos a ver el libro de Ruth, como dije, y vamos a descubrir más atributos de Dios, o sea,
cómo es Dios. Eso es lo que estamos conociendo libro tras libro tras libro, conociendo más a Dios. Este libro, como dije, se debe haber escrito más probablemente al final del tiempo de los jueces, porque el mismo libro lo dice, evidencia interna del libro. Vamos a ver también que Dios nos comunica a través de la Biblia sus planes, sus propósitos, y nos va dando a conocer el carácter que Él tiene, cómo va a reaccionar en determinadas situaciones, en determinados momentos, y lo conoceremos más. Venimos desde Génesis, que vimos que Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver porque tenemos que verlo con microscopio, todo lo creó Dios, absolutamente todo. Él es el creador de todo. Luego viene el libro de Éxodo, que también lo vimos, lo estudiamos un poquito, y en Éxodo es el Dios liberador. ¿Por qué? ¿Por qué Él libera? Porque Adán y Eva pecaron y todos los seres humanos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Imposible acercarse a Dios, pero Dios es aquel que nos rescata, que nos redime, que nos libera. Lo vemos en el pueblo de Israel como por medio de Moisés liberó de la esclavitud, y Dios libera de la esclavitud del pecado. A los judíos de la esclavitud en Egipto, pero a todo ser humano libera de la esclavitud del pecado. En el libro de Números vimos que se llamaba Números y se llama Números porque empieza con un censo. Y algo muy importante nos revela Dios en ese libro, y es que Dios mandó construir un tabernáculo, un lugar donde su presencia estuviera en medio de todo el pueblo. Dios nos muestra que Él quiere vivir con nosotros, estar a nuestro lado. En Deuteronomio es un libro que nos enseña que Dios es Dios de pactos y que y en esos pactos hay promesas, y en este libro Dios le da a los descendientes de Abraham la tierra prometida, le va a dar, pero esa generación no quiso entrar, entonces esperó a la siguiente generación. Y la siguiente generación es la generación conquistadora. ¿Recuerdan? La conquista de la tierra prometida que Dios les dio. Dios cumple sus pactos. No le dio la tierra prometida directamente a Abraham, pero le dijo que a sus descendientes se las daría, y después de varias generaciones Dios cumple su pacto, la promesa del pacto. Nosotros también tenemos promesa del pacto. En Josué vemos cómo Dios le da mucho valor, mucha fortaleza a Josué para guiar al pueblo para conquistar la tierra. Y dijimos que la salvación nos la regala, pero el vivir aquí nosotros tenemos que ir conquistando primero a nosotros mismos, cambiando nuestro carácter, etc. El libro de Jueces es el siguiente. Ya vivían en la tierra prometida, pero cometieron apostasía. ¿Qué es apostasía? Dejar a Dios para adorar a ídolos. Gravísimo, y Dios en todo tiempo estaba con ellos, aunque tenían muchas consecuencias de pecado. Sus enemigos los atacaban, les robaban sus cosechas, ellos se escondían, ya no tenían ejército, y
Dios siempre les levantó un juez para que los liberara gracias a su gran misericordia. Y ahora estamos en el libro de Ruth, el hermoso libro de Ruth. Noten que es un libro que lleva el nombre de una mujer. Interesante, muy interesante. El libro de Ruth empieza con una mujer y después está Ruth, aunque Ruth es protagonista y la primera mujer es muy importante también, son coprotagonistas las dos mujeres. Y este libro resalta la soberanía de Dios. ¿Cuántos cristianos no conocen la soberanía de Dios? Hoy vamos a entender esa soberanía. Pero vamos a empezar orando con nuestra Biblia en la mano. Oremos todos juntos. Dios mío, gracias por revelarte a nosotros. Gracias por mostrarnos cómo eres tú y qué podemos esperar de ti. Dios mío, te pedimos que en este día el Espíritu Santo nos revele lo que tú nos enseñas. Que llegue, mi Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de tal manera que con esa revelación nuestras vidas cambien, nosotros mismos cambiemos para obedecerte, para serte fieles a ti. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Jueces vimos que eran pues muy idólatras, se volvieron los judíos que tenían pacto con Dios. Si quieres ver y escuchar acerca del libro de Jueces, tenemos 2 prédicas en YouTube. La puedes leer y estudiar, también verlo para que puedas descubrir cómo se vivía en ese tiempo. Cada uno hacía lo que quería. Y fue en ese tiempo que ocurrieron estos hechos. Como dije, el autor es desconocido, la fecha la tenemos más o menos entre el año 1050 a.C. a 1000 a.C. Y miren, cuántas generaciones antes. Muy bien, entonces el libro de Ruth pertenece entonces a lo que es el final ya del libro de Jueces. Habían cometido barbaridades y no amaban a Dios, no lo obedecían, pero siempre queda alguien o algunos que se les llama remanente que sí son fieles a Dios. Los otros fueron infieles a Dios. Preguntémonos si la iglesia de hoy es fiel a Dios o es infiel. Interesante pregunta. Dios se da a conocer, como hemos dicho, por medio de la Biblia. Y hoy lo vamos a conocer un poco más en el libro de Ruth. El libro empieza con una hambruna terrible. No había que comer, cuando había sequía no había que comer, los animales se morían. Un tiempo de desconsuelo, desesperanza, porque ese pueblo estaban muriendo muchos y era caótico porque no ocurría como antes habían vivido, con abundancia, y estamos hablando de la tierra prometida. Sequía en la tierra prometida en las generaciones anteriores nunca sucedió. Pero recuerden, el pecado trae consecuencias. Y esa es otra cosa que nos enseña el libro de Ruth. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció
en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, tomen nota, Belén, Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. Este matrimonio tenían 2 hijos. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¡Qué interesante! Una familia de aquel lugar en que nació Jesús. Muy interesante, pero vamos a enterarnos por qué, cómo fue. La familia tuvo que emigrar porque no tenían qué comer en Israel. En la tierra prometida, en Belén, no había qué comer. La gente se moría. Entonces migraron a Moab, a una de esas naciones a los que les habían conquistado tierras, pero que siempre quedaron algunos números de personas de Moab. Y ellos se fueron a Moab. Lamentablemente, durante los 10 años que estuvo Noemí en Moab, su esposo murió. Sus 2 hijos que se habían casado murieron uno tras el otro y se quedó Noemí solita. No tenía familia, no tenía absolutamente a nadie. Sus 2 nueras habían quedado viudas y que eran Ruth y las nueras eran de Moab. No eran judías. Tomen nota, porque Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que Él conduce la historia, pero nosotros tomamos decisiones. Ojo, no es que nos obliga, sino que Dios es soberano y desde Génesis vimos que Él tiene un plan para la humanidad y también vimos que Dios es soberano. Él hace y deshace, como diríamos, de acuerdo a su voluntad. Entonces, en medio de este lamento, de todo lo que le había pasado a Noemí, ella creía que Dios le había mandado el mal. Todo lo malo que le había pasado, Dios se lo había mandado. Era muy temprano en los libros de la Biblia todavía como para que Noemí conociera más de los atributos de Dios. Así que cuando hablamos de atributos de Dios, estamos hablando de teología. La teología es hermosa, no le tengan miedo. Postulen al Seminario para Transformación de Naciones. Postulen, estudien, conozcan más a Dios. Noemí decía que la diestra de Dios le había ocasionado todos sus males y se había quedado sola. En ese tiempo, Noemí se había quedado desamparada. Las viudas sin hijos se quedaban totalmente desamparadas porque no tenía hijos que heredaran las tierras, las propiedades del padre. Se quedaban completamente desamparadas, no tenían quien las ayude. Noemí era judía, era creyente, pero no conocía a Dios para decir que Dios le había mandado eso. Cuidado que hay muchas personas actualmente que dicen ser cristianos, pero no conocen a Dios y por cuanto no lo conocen, entonces no saben qué esperar de Él y creen que por castigos les manda
cáncer, les manda hambruna, les manda que pierdan el trabajo, que les quiten su casa, etc. Todo lo malo viene de Dios. Y se enojan contra Dios y se vuelven muy rebeldes hacia Dios. Qué triste no conocer a Dios, ¿no? Cuando Él se ha dado a conocer por medio de la Biblia. Espero que estemos al día en el plan diario, todos conociendo a Dios. Muy bien, Adán y Eva pecaron como lo dije antes, y eso permitió que todo el pecado se extendiera a toda la humanidad, no solamente de sus hijos, de sus descendientes inmediatos, sino de toda la humanidad, de todos los tiempos. Por eso es que nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pero esa naturaleza pecadora hay que cambiarla. Y la Biblia, con lo que nos enseña de Dios, empieza a cambiar al ser humano. Cuando veamos que nos ocurre algo malo, siempre digamos, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. No vamos a ir a este pasaje, pero Romanos en el Nuevo Testamento 8:28 dice que todas las cosas ayudan a aquel que ama a Dios. Ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que se enojan con Él y se ponen furiosos con Dios. No les llega ese bien que Dios les quiere hacer. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, ahí tienen el pasaje que dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Así decía Noemí. Pobrecita, que creía que Dios le había hecho todo ese daño. Pero ella vivía en tiempos muy remotos. Nosotros tenemos toda la Biblia completa, así es que nadie debería de pensar de Dios en esa forma, porque Él se ha dado a conocer como Dios misericordioso. En el versículo 6 nos dice que llegó un momento en que, Noemí decidió regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque ya no había hambruna. Entonces, ella había quedado viviendo con sus dos nueras y ella les dijo, yo me voy a mi tierra y a mis parientes y voy a irme, pero ustedes son jóvenes, son viudas, regresen a la casa de su padre y de su madre para que allí estén seguras y también, estén protegidas. Pero 3 veces se los dijo y 3 veces las dos dijeron, no te vamos a dejar, no te vamos a dejar. A la tercera vez, Orfa, la otra nuera, no Ruth, decidió irse donde sus padres y sus dioses. Miren ustedes qué interesante. Ella regresó al paganismo de su niñez, de su primera juventud. Regresó donde sus padres. Pero ¿qué pasó con Ruth? A la 4ª vez que Noemí le dijo que vaya donde sus padres, a la casa paterna, Ruth por 4ª vez rechazó lo que ella había dicho. Vamos a leer a Ruth 1:16, cuando Ruth responde, y estas son unas palabras muy conocidas, muy valoradas en la Biblia. Dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje.
y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No se quería regresar al paganismo. Ella se había convertido al Dios de los judíos siendo moabita, no siendo judía. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Unas palabras preciosas de amor hacia su suegra. Y aquí hago un paréntesis. ¿Amas a tu suegra? ¿Amas a tus cuñadas? Cuidado, que hay bendición cuando se honra a los suegros como honras a tus padres. Esta mujer viuda, joven, dice, tu Dios es mi Dios. Ella se había hecho judía por sí misma y sus palabras no son palabras emocionales únicamente, sino que son palabras de fe. Ella no nombró a ninguno de los dioses en los que había sido enseñada, sino pidió a Jehová, Dios, el Dios de los judíos, que fuera sepultada en la tierra donde muriera su suegra. Impresionante. Y que solo la muerte haría separación entre ellas. Y dice, y aún me añada más. Esa fue su oración, ténganla en mente. Con su decisión tan resuelta, Ruth con sus palabras tan firmes, porque fueron firmes, demostró fe para con Dios. Le creía al Dios de los judíos, no solamente creía en él, sino le creía. Y también sumisión a Dios y a su suegra. Aquí voy a hacer un paréntesis y hacer una pregunta. ¿Amas a tu suegra? ¿Amas a tus suegros y los honras como a tus padres? Si no es así, no va a haber la bendición que quiere darte Dios, toda la bendición que te quiere dar. Si hay algo que perdonar, perdónalos. Y si hay algo que tú tienes que pedir perdón, pídele perdón a tus suegros si los ofendiste. Cuando llegaron Noemí y Ruth a Belén, la gente la reconocía. Las vecinas, ¿cómo no la iban a reconocer? Habían pasado 10 años, pero la reconocían, y cuando le decían, Noemí, Noemí, ella les dijo, no me llamen más Noemí. ¿Qué significa el nombre Noemí? Significa placentera, placentera. Pero ella dijo, llámenme Mara, ahora soy Mara. ¿Por qué? Porque Mara significa amargada. Reconocía que estaba amargada por haber perdido a sus 2 hijos y no tener ni un solo nieto. Así es que así se sentía ella, lo había perdido todo. No tenía ninguna esperanza. En Ruth 2:1, capítulo 2, versículo 1, dice así, y acá viene lo emocionante. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Era muy rico. Versículo 2. Y Ruth moabita dijo a Noemí, te ruego,
que me dejes ir al campo. Miren cómo era de sumisa, pedía permiso. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Bueno, Ruth tenía que trabajar o tenía que ir al campo, a cualquier campo que fuera, porque era tiempo de cosecha. Estaban cosechando el trigo, los granos, la cebada, y ellos necesitaban comida. Y había una ley de Dios que decía que cuando cosechen los campos, no los cosecharan del todo, hasta el último fruto, sino que más bien dejaran algunos frutos para los pobres. Una ley de Dios. Entonces ella no fue a trabajar por un sueldo, sino que fue a recoger lo que dejaban, lo que quedaba de los granos. Y resultó ser que el campo al cual ella fue era de Booz, era del pariente de Noemí. Y este hombre, al ver a esa joven, preguntó, ¿quién es ella? Ya Booz era un hombre de mediana edad, más o menos. Y entonces preguntó, y los que conocían la historia de Ruth le contaron, es una moabita que se casó con el hijo de Noemí, pero los hijos de Noemí murieron y es viuda. Y ella prefirió venirse a Israel porque ella cree en Jehová nuestro Dios. Y eso le asombró a Booz y les dijo a los trabajadores, déjenla que ella recoja todo lo que quiera y a ella déjenle más cantidad que a las demás personas para que ella recoja, pero que no se dé cuenta. La tuvo como una persona que admiró el haber dejado su tierra para ir en pos de aquel Dios que él también adoraba. En el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz le dice estas palabras a Ruth. Se las dice porque él sabía que se había ido a refugiar bajo las alas del Dios vivo. Y Ruth siempre fue sumisa a su suegra. Y desde que llegaron a Israel, a la ciudad de Belén, que era verdaderamente una aldeíta de Belén, ella había sido la consejera de Ruth. Noemí, su suegra, aconsejándola. Nuevamente, ¿recibes consejos de tu suegra o los rechazas? ¿O te molesta que te diga cosas? Escúchala. De repente hay algo de sabiduría en ella. Miren, el Espíritu Santo guiando a Ruth a qué hacer y qué cosa no hacer. ¿Por qué? Porque Noemí le daba consejos que venían del Espíritu Santo. Muy sumisa. Dios pide a las esposas que sean sumisas a sus esposos. ¿Está ocurriendo esto en tu hogar? Eso no significa que tú obedezcas como niñita. No, no eres una niñita, eres adulta y tienes una cabeza para pensar. Y él dice, vamos a hacer esto, lo aquello, lo otro.
y no delante de tus hijos, pero aparte. Mi amor, ¿has pensado en que podría pasar esto, aquello, lo otro? ¿O has pensado si mejor fuera hacer tal cosa? De esa forma, de esa manera, con respeto. Y eso hacía Noemí. Todo lo que, los consejos que venían de su boca venían del Espíritu Santo. Cuando Ruth le contó a Noemí, su suegra, que el campo de donde ella había recogido tanto grano era de Booz, ella no sabía que era su pariente. Era de Booz, su pariente de Noemí. Entonces Noemí se alegró muchísimo, muchísimo se alegró porque era su pariente. Ahora veamos, si es que Noemí tenía un nieto, ella podría reclamar las tierras de sus hijos y también las tierras de su esposo. Se alegró muchísimo, muchísimo. Y encima Booz era pariente. Entonces, porque había la redención de la tierra. La redención de la tierra. Por eso se alegró muchísimo. Noemí ya no iba a ser amargada porque tenía esperanza. Nació en ella una esperanza. Y esa esperanza que ella tenía, la guardó en su corazón, empezó a tener fe y a recibir consejo del Espíritu Santo que le daba a Ruth. Y Ruth, como era sumisa, todo lo que su suegra le decía, ella lo hacía al pie de la letra. Ahora, ¿somos dados a recibir consejo? ¿Recibes consejo de tu pastor? ¿Recibes consejo de tu pastora? ¿Recibes consejo de tu mamá? ¿De tu suegra? ¿De tu papá? ¿Consejo de la Biblia? ¿O dices, no, yo no voy a hacer eso? Ay, no. ¿Sumisa? No, de ninguna manera, porque yo pienso mejor que mi esposo. Cuidado, que la palabra de Dios nos da consejo y es el Espíritu Santo el que nos da revelación de los consejos y de toda la palabra de Dios, y también nos da consejo para todas las cosas que nos pasan en la vida. Dios mío, ¿qué hago? Sea de trabajo, de negocios, de si es que respondes a algún llamado de Dios o no. Todo eso, el consejo está en la Biblia para todos. No es para unos cuantos, sino que es para todos. Y vamos a detenernos en este punto. En la próxima prédica terminaremos el libro de Ruth. Es que hay libros tan ricos y en los que podemos obtener mucho para nuestras vidas y mucha revelación también, y la seguridad que Dios tiene un plan a lo largo de toda la Biblia. Es un solo libro y que cada libro va avanzando en los planes y propósitos de Dios. Pero hoy te vamos a invitar a que escuches lo que tengo que decirte. Hemos visto los primeros libros de la Biblia rápidamente, cómo Dios se revela. Pero cuando Adán y Eva pecaron y se extendió el pecado,
Ya en el Nuevo Testamento, Dios cumplió su plan salvador, su plan redentor. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que Jesús murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Por toda la humanidad, para que pudiéramos ser redimidos, rescatados, y lo vas a entender en la próxima prédica mucho más lo que estoy diciendo ahorita. Por cuanto pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y nada merecemos de Dios. Pero Él envió a su Hijo Jesús, que nació de una virgen en Belén. Una virgen, allí nació Jesús y murió voluntariamente en la cruz del Calvario para salvarnos, para librarnos, como dijimos antes, de la esclavitud del pecado. Si tú crees que Jesús es Dios, que murió en la cruz y que resucitó y está en el cielo con el Padre, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios. Y hoy día tú dices, yo quiero conocer a Dios como Ruth. Yo quiero que esa sangre que derramó Jesús, el precio que pagó por mí para rescatarme, yo quiero ser libre de pecado. Si quieres esto y quieres el perdón de Dios y quieres también que Dios te limpie de todo pecado, ora conmigo en voz alta si te es posible. Dios mío, en el nombre de Jesús, hoy vengo a tus pies y me humillo delante de ti para pedirte perdón. Perdóname, mi Señor, porque reconozco que he ido contra ti, que he pecado contra ti muchas veces. Señor, reconozco que tú eres Dios bueno y que siempre quieres bendecirnos, y que lo malo que a mí me ha pasado no me lo mandaste tú, sino fue consecuencia de mis propios pecados y del pecado que me rodea en toda la sociedad. Dios mío, Jesús, gracias por perdonarme, porque pido perdón de todos mis pecados y por fe recibo ese perdón. Hoy te invito a que vengas a morar en mi corazón y en todo mi ser. Abro la puerta de todo mi ser para que tú mores en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Así como está desordenada, caótica, yo te la entrego hoy para que tú me guíes y me enseñes. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. Felicitaciones. ¿Saben que la Biblia dice que ustedes han nacido de nuevo? Nacieron de nuevo. Maravilloso. A una nueva vida. Pero necesitas conocer la Biblia. Necesitas estudiarla. Y por eso tenemos allí en pantalla, tenemos los cursos bíblicos. Llámanos por WhatsApp o mándanos un correo, allí tienes toda la información, tómale una foto, un pantallazo a esa información y llámanos para que puedas estudiar la Biblia y conocer más a Dios, porque Dios se está mostrando a ti y dándote revelación. También tenemos en pantalla las actividades de la misión bíblica carismática esta semana para que se puedan ustedes inscribir. Sí, y también seguir estas actividades con nosotros. Quiero orar
antes de despedirnos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Señor, te pido que tengas misericordia por cada persona que no ha honrado a sus suegros, que los ha tratado mal, cada persona que te ha ofendido a ti con ello, que no ha honrado a sus propios padres tampoco, mi Señor. Dios mío, te pedimos juntos por cada familia, para que se una, mi Señor, en vez de estar desunidos. Oramos por las esposas, aprendan, haya en su corazón el deseo de aprender a ser sumisas y respetuosas con sus esposos. Mi Señor, gracias porque nos escuchas. Y todos juntos oramos por aquellas personas que por primera vez en su vida han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, les dé hambre de tu palabra, quieran leer la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento. Señor, gracias. Oramos por los que están enfermos y que, Señor, derrame sanidad. Derrama sanidad sobre cada enfermo que está escuchando y que está viéndonos. Oramos en el nombre de Jesucristo y decimos todos juntos, amén. Y no se olviden que el libro de Jueces lo pueden encontrar en YouTube en el título Dios de Pactos. Y bueno, me despido como siempre con un fuerte abrazo para cada uno y un gran beso para cada uno también. Bendiciones.